Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este tiempo devocional, bendecidos en Cristo. Hoy iniciamos una semana de la mano del Señor, estimado oyente. Yo te animo a que este lunes entregues al Señor en oración y decirle: Señor, guíame, lléname de tu palabra, ayúdame a hacer luz en todo lugar donde me permitas estar en esta semana. Ayúdame a poder mostrar de tu amor a otros. Y hoy vamos a continuar con el libro de Romanos, hoy con el capítulo 8, y vamos a ver del verso 1 al 4. Y como sabemos, los capítulos del 1 al 11 de Romanos abordan mucha doctrina, muchas enseñanzas acerca de la justificación, de la ley, del vivir en el espíritu, del vivir en la carne, del juicio del Señor, el cual es muy profundo y te animo a que puedas seguir por tu parte estudiando, profundizando en esa verdad. El mensaje devocional de hoy he titulado No hay condenación. No hay condenación. Y quiero ver tres verdades muy profundas de manera general, pero que nos inviten a reflexionar en cómo estamos viviendo, en qué estamos creyendo, cómo nos estamos comportando delante del Señor. La primera verdad que el Señor quiere que recordemos en esta semana, y que el apóstol Pablo también a su audiencia en ese tiempo, quería que recuerden que en Cristo no hay condenación. Estimado oyente, cuando se habla de condenación se refiere a una pena impuesta a una persona que es culpable de un delito. La pena puede variar dependiendo del delito que se ha cometido. La palabra del Señor declara resaltantemente que todos los seres humanos han cometido el mayor delito contra el Señor. Uno lo puede ver desde el huerto del Edén y en toda la historia. El ser humano ha pecado contra Él, contra el Creador, y de diferentes maneras se podría ahondar mucho en ello. Pero quiero que vayamos un poco a nuestras vidas personales. Pensemos un momento solo en un pecado que hemos cometido. Por más insignificante que uno pueda verlo o pequeño, es digno de ser castigado y de ser condenado, de ser condenados todos por ese delito. ¿Por qué, estimado oyente? Porque hemos transgredido la voluntad santa de nuestro Dios. Algunos, ya creyendo en Dios, han cometido pecados. Sabemos por doctrina que uno nace ya con el pecado. Desde Adán entró el pecado. Otros no conocían al Señor, pero han pecado también de manera implícita. Y todos van a tener que rendir cuentas al Señor. Y si uno quiere ir en sus propias fuerzas, va a terminar siendo juzgado justamente. Y el esfuerzo humano solo va a traer condenación. Y sí, en otras palabras, seríamos sentenciados, seríamos culpables, serías culpable. Tendrías que llevar una pena eterna. ¿Por qué? Porque has ofendido al Dios eterno que dice no mientas, que dice que guardemos lo que vemos, que caminemos en santidad, etc. Suena fuerte, ¿verdad? Y alguno podría decir, qué severo es Dios. Aquel que dice eso no conoce que la palabra resalta en toda su narración que el Señor es santo, bueno, justo, soberano y también es misericordioso. Y que el ser humano no es quien para cuestionar a Dios, quien es el juez justo. Estimado oyente, ante esta realidad de culpabilidad, el destello de luz irradia tu caminar. Pues Cristo, Dios hecho carne, trajo salvación y perdón de pecados a tu vida. Dios es juez justo, pero también es misericordioso. Y vemos al Verbo, Dios hecho carne, viniendo a traer perdón de pecados, sabiendo que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. Ahora, déjame preguntarte, ¿sientes por momentos culpa, condenación, al recordar un pecado, al recordar aquel error en tu vida cuando andabas de manera de espaldas a Dios? ¿Sientes que tienes que pagar por tu pecado para purgar tu error, es decir, para purificar tu error?
Eso no debe ser así. Por eso hoy justamente debemos recordar que si te has arrepentido y has ido a los pies del buen pastor Jesús, es decir, te has humillado, porque aquel que es duro de corazón no va a querer eso, y estás en Cristo Jesús, recuerda hoy, hay libertad, hay una nueva oportunidad, hay esperanza, paz, perdón. El apóstol Pablo quiere que recordemos esa preciosa verdad. En Cristo no hay condenación. Ahora, otra verdad que encontramos aquí es que aquel que está en Cristo vive según el Espíritu. Eso también nos muestra el verso 1 del pasaje, y una vez más lo leo. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no puede hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una gran parte de la gente, estimado oyente, y ustedes deben haber conocido, que en nuestro contexto se cree en Jesús de manera religiosa, muy general, muy tradicional, pero cuando uno examina con detalle, se da cuenta que solo queda en eso, en una creencia superficial, religiosa, general, y que no lleva a la verdadera libertad ni al perdón de pecados. Quizá alguien dice, y usted debe conocer, creo en Jesús, pero esa misma persona que dice creer en Jesús de manera, ¿no?, superficial, sigue engañando, sigue odiando, no perdona, habla palabras que en vez de edificar destruyen, o solo habla vulgaridades, expresiones que no glorifican a Dios y persisten en ello. O siguen en lujurias, pornografía, etc. La lista puede ser larga. En otras palabras, como dice el verso 1, son los que viven según la carne. Hasta los ladrones creen. Pero eso no significa que ellos están libres de la condenación, no. Porque ellos están viviendo en la carne. Pero el verso 1 también detalla claramente que aquella persona que realmente no es condenada es aquella persona que ha dejado la vieja vida. Es decir, que no anda conforme a la carne. Y entiendas por carne a esa vieja manera mala de vivir. Más bien, aquel que está en Cristo, aquella persona en la cual no hay condenación, y es la que tiene una nueva vida y busca con esa vida en Cristo vivir según el Espíritu. Y esto tiene que ver, el vivir por el Espíritu, según el Espíritu, es vivir obedeciendo la palabra de Dios, lo que el Señor nos dice a través de ella. Cómo debemos caminar, comportarnos, pensar, ver el mundo, ver el inicio, ver el fin, todo ello. Cómo tratar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. ¿Cómo? Todo eso es vivir según el Espíritu, descansar en la salvación del Señor. Estimado oyente, reflexiona un momento, porque todos tenemos que evaluar esto. ¿Cómo está nuestro caminar en la fe? ¿Has andado según la carne o según el Espíritu? Uno tiene que reflexionar y ser sincero. Ahora, yo te animo con esto. No quiero que caiga uno en condenarse a sí mismo, no, sino en animarse a que si identificas alguna lucha, porque los creyentes también tienen sus luchas y debilidades, que le pidas al Señor que te ayude a cambiar. Ese buscar que te ayude a cambiar y humillarte delante de Él, porque tienes que reconocer tus fallas y quizá ya eres una persona con mucha experiencia, etc. Eso, ese humillarse y ese buscar al Señor ya es andar en el Espíritu. Ya es querer depender del Señor. Pues el que es duro de corazón no va a querer reconocer ni cambiar, y menos buscar la ayuda del soberano Dios. Pero el que está en Cristo corre hacia su Señor a pedir ayuda oportuna. Finalmente, la tercera verdad es que Cristo solamente salva. Y ahí uno puede leer el verso 3 que dice, pues lo que la ley no pudo hacer,
ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo envió a su Hijo en cuerpo humano. Con esto me refiero en esta tercera verdad que Cristo solamente salva. Eso también debemos recordar, Cristo solamente salva. Ninguno de nosotros va a poder cumplir todas las leyes o todos los mandatos que la palabra nos da. Nadie en sí mismo ni con todo el esfuerzo del mundo va a ganarse el favor de Dios para la salvación, para no ser condenado por sus pecados. Estimado oyente, se trata de Cristo, porque Él condenó el pecado en la carne, es decir, en su cuerpo natural, que quiere decir que llevó nuestros pecados en la cruz, como ese sacrificio que limpia todo aquel que en Él cree. Tu descanso, tu libertad, el perdón que tienes, todo es por la obra de Cristo. No porque nosotros hayamos podido hacer algo digno de salvarnos, sino porque Él, aquel que es digno de toda gloria, se dio por nosotros. Y recuerda que es Cristo el Salvador, no nosotros somos nuestros salvadores. Con estas tres verdades, hoy quiero, hermano, que inicies una semana animada, retante. ¿En qué sentido? Para vivir una vida para Dios, según el Espíritu, orando, ayunando, leyendo la palabra, saliendo a este mundo caído a hacer luz. Hay esperanza en las diferentes actividades que tengamos. Hoy te animo a aprender más de Él, a disfrutar de Él, a alabarle por la salvación que nos da y poder transmitirla a nuestras familias, en nuestros trabajos, que se observe esa nueva manera de vivir. Y te animo a recordar que en Cristo no hay condenación, sino hay perdón, hay paz. Oremos. Gracias, Señor, porque nos has traído a tus pies. No somos perfectos, Señor, pero andamos luchando para vivir según el Espíritu, porque hemos experimentado esa salvación. Gracias porque ya no hay condenación, Señor, has limpiado nuestros pecados. No nos has dejado, sino nos has dado una oportunidad nueva. Gracias, buen Dios. Oramos con todo nuestro corazón para poder también compartir esta verdad, que solo en Cristo hay perdón y hay salvación. Compartir esto a nuestras familias, a nuestros amigos, a toda aquella persona, Señor. Danos denuedo, danos valentía, danos sabiduría para poder hacerlo, buen Dios. Y en tu momento ver esos frutos, esas respuestas por parte de ellos. Te amamos, te bendecimos. Y hoy, Señor, iniciamos una semana felices, contentos, alegres, porque no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Amén.